El director ejecutivo, que lo humilló frente a 20 ejecutivos esa mañana, estaba ahora atrapado en una escalera que se derrumbaba, gritando pidiendo ayuda. Marcus Rivera, ingeniero formado en el mundo del té en Michigan, convertido en conserje, sostenía la única radio. Podía irse sin que nadie lo supiera. Ella había destruido su dignidad hacía horas. Pero las palabras de su hija de 11 años resonaban en su rostro. «Papá, ¿qué convierte a alguien en un héroe?» La respuesta lo costaría todo. Marcus Rivera llegó a la Torre Harwell Industries a las 4:30 de una fría mañana de lunes. Su aliento formaba pequeñas nubes en la oscuridad. A sus 42 años, sus manos aún mostraban los callos del trabajo de precisión, aunque ahora sujetaban productos de limpieza industrial en lugar de herramientas de dibujo técnico. El reluciente vestíbulo de mármol le devolvía el reflejo de su uniforme desgastado, un fantasma que se movía por espacios diseñados para vidas diferentes. En su cartera, cuidadosamente doblada tras su licencia de ingeniería caducada, había una foto de Emma, de 11 años, con una sonrisa lo suficientemente brillante como para justificar cualquier sacrificio. Habían pasado 2 años desde que cambió su placa de identificación de Boeing por una tarjeta de acceso de conserje. Las matemáticas eran simples y crueles. El tratamiento contra el cáncer de Sara había consumido sus ahorros, su casa, en última instancia, su futuro. Le quedaban $18,000 de deuda médica, programada a lo largo de 10 años de pagos mensuales que no dejaban margen de error. Su título de ingeniería del MIT colgaba en un trastero que ya no podía permitirse, junto con patentes de sistemas de seguridad que nunca se implementarían. La infraestructura del edificio le susurraba sus secretos mientras trabajaba. 20 años de ingeniería estructural le habían entrenado para ver lo que otros pasaban por alto. Las fracturas por tensión en las escaleras, el ineficiente sistema de climatización, las pérdidas de dinero, los retrasos en el mantenimiento del ascensor que eventualmente causarían problemas. Pero señalarlos ya no era su trabajo. Su trabajo era asegurarse de que la sala de conferencias del piso 42 brillara antes de que llegara Victoria Harwell. Victoria entró en sus dominios a las 7 en punto de esa mañana, sus tacones golpeando el mármol con precisión metronómica. A sus 38 años, comandaba la torre que su padre había construido durante 40 años, aunque el peso de ese legado la oprimía como la presión atmosférica. El intento hostil de adquisición de Morrison Enterprises se había acelerado en las últimas semanas, y los miembros de la junta directiva cuestionaban si la hija de Richard Harwell poseía su Tempel de acero. El ansiolítico recetado en el cajón de su escritorio sugería que ella también lo cuestionaba. Su asistente le informaba sobre las batallas del día, mientras ella, de pie junto a la ventana, observaba cómo la ciudad despertaba bajo sus pies. Proyecciones trimestrales, reuniones de la junta, maniobras estratégicas para salvar a la empresa de los depredadores que la acechaban. Lo había sacrificado todo por esta visión, este poder, esta prueba de que una mujer podía ser tan despiadada como cualquier hombre en el ámbito corporativo. El precio estaba calculado y pagado. Sin familia, pocos amigos y una reputación de reina de hielo que llevaba como una armadura. La semana transcurrió entre pequeñas crueldades. El lunes, Marcus estaba ajustando el termostato de la sala de conferencias cuando Victoria entró con posibles inversores. Su voz cortó el aire como un viento invernal. «No toques el equipo ejecutivo. Espera afuera a que terminemos». Estuvo de pie en el pasillo durante 2 horas, escuchando conversaciones apagadas sobre millones, mientras calculaba si podría permitirse los materiales del proyecto de ciencias de Emma, que costaban $75. Trajo un café derramado. La mano del asistente ejecutivo temblaba al ver que un líquido marrón se extendía por el suelo donde Marcus estaba arrodillado. Victoria pasó de largo, volviendo a colocar las tapas de los enchufes, con una observación indiferente. Al menos, por una vez, están limpiando bien el suelo. El asistente murmuró disculpas cuando Victoria se dio la vuelta, pero Marcus simplemente asintió y siguió trabajando. La dignidad era gratis,
lo único que no podían arrebatárselo. Para el viernes por la mañana, la presión había comprimido a Victoria hasta convertirla en algo afilado y quebradizo. La reunión trimestral de la junta directiva se avecinaba. Miembros hostiles de la junta se reunieron como lobos, percibiendo la debilidad. Marcus entró en la sala de conferencias para el mantenimiento programado del filtro de aire, una tarea rutinaria que no podía esperar. El momento fue desafortunado, la reacción explosiva. Por eso algunos toman decisiones y otros limpian lo que dejan. Victoria anunció a la sala, con la falsa bravuconería de quien ejerce fuerza. El miembro de la junta, Thompson, rió. Un sonido áspero la animó a continuar. Tienes que entender tu lugar en este edificio. Marcus permaneció inmóvil, con el filtro sucio en las manos. Disculpas por la interrupción, señorita Harwell. Al darse la vuelta para irse, el certificado del cuadro de honor de Emma se le resbaló del bolsillo y cayó boca arriba sobre la mesa pulida. El logro parecía insignificante en esta sala donde los tratos millonarios eran rutina. Victoria lo miró con desdén ensayado. Quizás deberías centrarte más en tu trabajo que en tus cosas personales. Algunos de nosotros intentamos dirigir una empresa. Los miembros de la junta rieron entre dientes en señal de aprobación. Había aprobado la prueba, demostrado que podía ser tan fría como su padre. Marcus recuperó el certificado con cuidado, como si fuera de oro en lugar de papel, y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, Marcus se sentó en su Honda de 10 años durante su descanso entre trabajos. Observando a Emma por la ventana del programa extraescolar, ella ayudaba a niños más pequeños con sus tareas, paciente y amable como lo había sido su madre. El programa costaba más de lo que ganaba conduciendo Uber por la tarde, pero la mantenía a salvo hasta las 8, cuando terminaba su turno de noche. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la maestra de Emma. Excelente propuesta para el proyecto de la Feria de Ciencias. Emma tiene una aptitud excepcional. Lista de materiales adjunta. 75 pesos para materiales que mostrarían la brillantez de su hija. Su cuenta bancaria marcaba 47 pesos hasta el martes. Las tarjetas de crédito, al límite por el tratamiento de Sara, eran un ejemplo de decisiones tomadas por amor, no por lógica. Abrió su portátil, buscando trabajo freelance de CAD para el fin de semana. Sus habilidades de ingeniería seguían siendo impecables, incluso si la industria lo consideraba material caducado después de un intervalo de 5 años. Un pequeño proyecto podría cubrir los materiales de MSI. Trabajaba hasta el sábado por la noche. Dormir era un lujo al que había renunciado hacía mucho tiempo. El complejo de viviendas sociales donde vivían contaba su propia historia de compromiso. La unidad de vivienda Riverside, 17B, constaba de 2 habitaciones, agua caliente intermitente y vecinos con dificultades similares a las suyas. Emma nunca se quejaba, pero Marcus notaba cómo hacía los deberes en el baño cuando la sala se enfriaba demasiado, cómo fingía no tener hambre cuando compartían su última comida antes del día de pago. El viernes por la noche llegó la tormenta. Un repentino vendaval y lluvia torrencial que encajaba con el estado de ánimo de Victoria. Los documentos de la adquisición hostil, esparcidos sobre la mesa de conferencias del piso 42, contaban una historia de traición corporativa. Miembros de la junta directiva que sonreían mientras afilaban cuchillos. Ella se había quedado hasta tarde estudiando cada detalle, buscando el arma que salvaría el legado de su padre. Morrison Enterprises había estructurado su ataque brillantemente, explotando cada debilidad en las defensas de Harwell. Ya habían destituido a 3 miembros de la junta directiva. Solo necesitaban 2 más para controlar. Los dedos de Victoria recorrieron los números que presagiaban un desastre potencial. Los precios de las acciones, las valoraciones del mercado, las matemáticas de la guerra corporativa. A las 7:15, un rayo cayó sobre el transformador principal del edificio. Las luces parpadearon, se apagaron, y luego la energía de emergencia se conectó con una reticencia aplastante que sugería antigüedad y mal mantenimiento. Victoria apenas lo notó,
absorta en un lenguaje legal que podría significar supervivencia o la muerte corporativa. Marcus cubría el turno de un compañero enfermo, agradecido por las horas extras que sumarían 30 pesos al cheque del martes. Conocía íntimamente los estados de ánimo y las dolencias, y la respiración dificultosa del generador de emergencia le preocupaba. Estas torres de los años 70 había sido construido con diferentes tormentas en mente, tormentas más pequeñas que no ponían a prueba todos los sistemas simultáneamente. El ritmo entrecortado del generador hablaba de un mantenimiento aplazado, de ganancias trimestrales priorizadas sobre la inversión en infraestructura. Marcus había escrito 3 informes anónimos sobre las vulnerabilidades del edificio, enviados a través del sistema de sugerencias que prometía confidencialidad. Cada uno había desaparecido en el silencio corporativo, archivado o descartado por personas que veían el mantenimiento como un costo, en lugar de una inversión. El segundo rayo dejó sin suministro eléctrico por completo. La iluminación de emergencia parpadeó en las escaleras, alimentada por baterías y temporalmente. Victoria finalmente levantó la vista de sus documentos, molesta por la interrupción. Los ascensores se habrían bloqueado automáticamente. Protocolos de seguridad de una época más cautelosa. Reunió los documentos esenciales y decidió bajar 42 pisos, en lugar de esperar a que se reanudara la electricidad. La puerta de la escalera se cerró tras ella con una firmeza que resonó a través del hormigón. Las luces de emergencia proyectaban sombras duras, haciendo que cada paso fuera incierto. Subía por estas escaleras durante los simulacros de incendio, pero nunca sola, nunca en la oscuridad, nunca con la lluvia golpeando el edificio como puños. Su padre había subido por estas mismas escaleras durante la construcción, comprobando cada piso mientras su torre se elevaba hacia el cielo. Recordó tener 7 años, sosteniéndole la mano mientras le explicaba que los edificios eran como las personas, fuertes por fuera, pero vulnerables por dentro, que requerían cuidados constantes para mantenerse en pie. En el piso 31, lo oyó. Un chirrido, un desgarro, propio de pesadillas. El agua se había infiltrado en la estructura del edificio durante años, y el mantenimiento desatendido había creado debilidad donde se suponía que había fortaleza. La tormenta había encontrado estas vulnerabilidades, explotándolas con una destrucción paciente. La sección de la escalera se derrumbó entre los pisos 30 y 31, con una violencia que arrojó a Victoria contra la pared de hormigón. Su tobillo se torció, se quebró, enviando rayos por su pierna que competían con la tormenta exterior. Cuando el polvo se asentó, quedó atrapada en un espacio vacío, escombros de hormigón, bloqueando ambas direcciones, mientras el agua comenzaba a acumularse en las tuberías rotas. La oscuridad era total, salvo por una luz de emergencia que fallaba y parpadeaba como un latido moribundo. Su teléfono se había hecho añicos en la caída. Aunque las zonas muertas de la torre la habrían inutilizado de todos modos. Gritó, pero la tormenta se tragó su voz, la hizo insignificante de una manera que el poder y el dinero no podían arreglar. La claustrofobia llegó como un viejo enemigo, trayendo recuerdos de estar encerrada en la bodega de su padre a los 7 años, olvidada durante una fiesta, encontrada horas después sollozando y transformada. Las paredes se apretaban más, o parecían hacerlo, la oscuridad, jugándole malas pasadas que le dificultaban la respiración. El agua subía centímetro a centímetro, tan fría que le quitaba la sensibilidad de los pies. Pensó en su padre encontrándola en esa bodega, en cómo la había abrazado mientras temblaba, en cómo le había prometido que nunca más la olvidarían. Pero él ya no estaba, llevaba 5 años bajo tierra, y ella estaba sola en la oscuridad con el agua subiendo y las paredes cerrándose. Marcus revisaba los pisos según el protocolo de emergencia, un barrido sistemático que realizaban los conserjes cuando otros evacuaban. Conocía las debilidades de este edificio, había escrito informes anónimos sobre el deterioro de la escalera que probablemente fueron archivados y olvidados. La escalera del piso 31 era la peor. Los daños por agua la hacían vulnerable durante el clima.
Oyó algo entre truenos, un sonido que podría haber sido humano, o podría haber sido el edificio asentándose en nuevas configuraciones de daños. Pero 20 años de ingeniería le habían enseñado a confiar en su instinto sobre las estructuras y sus fallas. La radio de emergencia crepitó cuando llamó, 911, aquí Harwell Industries. Posible persona atrapada, escalera oeste del piso 31. El edificio ha sufrido daños estructurales. Señor, tenemos múltiples emergencias en toda la ciudad. El departamento de bomberos estima un mínimo de 40 minutos. ¿Puede evacuar de forma segura? Marcus miró hacia el acceso a la escalera, calculando. Conocía los secretos de este edificio, sus rutas alternativas y los pasillos de mantenimiento. Voy a intentar ayudar. Conozco la estructura del edificio. Señor, le recomendamos que evacúe de inmediato. No intente rescatarlo sin el equipo y la capacitación adecuados. Tengo 20 años de experiencia en ingeniería estructural. Alguien está atrapado, y 40 minutos podrían ser demasiado tarde. La sala de mantenimiento le proporcionó lo que necesitaba: equipo de repelencia de las operaciones de lavado de ventanas, herramientas de emergencia, una linterna frontal que convertía la oscuridad en sombras manejables. Su mente de ingeniero trazó rutas mientras sus manos trabajaban con la precisión que recordaba. Antes de entrar en la zona de peligro, Marcus llamó al programa extraescolar de Emma, explicando que podría llegar tarde. Dile que la quiero, dijo, y colgó antes de que la emoción debilitara su determinación. El hueco del ascensor daba acceso a la escalera paralela a través del espacio mecánico. Marcus descendió en rappel. Cada piso era un descenso mesurado hacia la arquitectura oculta del edificio. A sus 31 años, se arrastró por los conductos de climatización, siguiendo planos memorizados durante 2 años de turnos de noche, cuando estudiar el edificio había llenado las horas vacías. Los conductos crujían bajo su peso. 20 años de polvo y abandono hacían precario cada movimiento. Podía oír el agua corriendo por algún lugar abajo, el sistema de circulación del edificio sangrando como arterias cortadas. Los soportes estructurales que pasó mostraron fracturas por estrés que habrían horrorizado a su yo de joven ingeniero. Evidencia de un colapso a cámara lenta pospuesto, pero no prevenido. Encontró a Victoria semiconsciente, la hipotermia y el shock compitiendo por los recursos que le quedaban. Su traje de diseñador estaba roto, revelando la vulnerabilidad humana bajo la armadura corporativa. Cuando su linterna frontal iluminó su rostro, se estremeció. Señorita Harwell, soy Marcus Rivera. Voy a sacarla. Su voz llegó desde muy lejos. ¿El conserje? Debo estar alucinando. 20 años de ingeniería estructural antes de ser conserje. Señora. Necesito que permanezca despierta. ¿Puede decirme dónde está herida? Intentó concentrarse en su rostro, viéndolo con claridad quizás por primera vez. El hombre al que había humillado horas atrás arriesgaba su vida por la de ella, sus manos competentes revisando sus heridas con precisión profesional. Mi tobillo. No siento los pies. El agua. Él trabajaba mientras ella flotaba, creando una férula con productos de limpieza y equipo de emergencia, con las manos firmes a pesar del edificio que crujía a su alrededor. El camino de regreso estaba bloqueado, más derrumbes imposibilitaban el regreso. Pero Marcus conocía los secretos de este edificio. Hay un viejo pozo de mantenimiento, explicó, ayudándola a levantarse. No se ha usado desde la renovación de los años 80. Es nuestra salida. No podía caminar, el tobillo se negaba a soportar peso, así que la cargó por pasajes que no existían en ningún plano actual. Su fuerza provenía de cargar camiones en Boeing, de cargar a Sara durante sus últimos meses, de ser un padre que no podía permitirse la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó contra su hombro. Después de lo que dije. Lo que hice. Porque es lo correcto. Respondió, navegando por el tacto, a través de la oscuridad absoluta. Porque eres un ser humano, en problemas.
Porque mi hija nunca me perdonaría si me alejara de alguien que necesitara ayuda. El edificio se estremeció. Otra sección fallaba. Pero Marcus navegaba por el tacto y la memoria. Se arrastraron por espacios apenas lo suficientemente anchos para los cuerpos. Victoria reprimió un grito cuando su tobillo rozó el hormigón. El hueco de mantenimiento era una pesadilla vertical de peldaños oxidados y soportes defectuosos. Pero era su única oportunidad. No puedo. Victoria jadeó, mirando hacia abajo, a la oscuridad. ¿Puedes?, dijo Marcus con firmeza. Estaré justo detrás de ti. Un peldaño a la vez. No mires hacia abajo, solo sube. Ella subió a través del dolor que le nublaba la vista. A través del terror que le paralizaba los músculos. A través de la certeza de que cada peldaño sería el que fallaría. Marcus permaneció lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia. Su voz firme y tranquilizadora. Lo estás haciendo muy bien. 3 peldaños más. 2 más. Casi llegamos. Cuando finalmente salieron al vestíbulo, las luces del departamento de bomberos lo pintaban todo de rojo y urgente. Victoria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. Sus paredes cuidadosamente construidas se derrumbaron por completo. No me dejes, susurró. Y por primera vez en años, sonó humana. Marcus se quedó hasta que los paramédicos se hicieron cargo. Hasta que se cerraron las puertas de la ambulancia. Luego caminó hasta su Honda y condujo a su segundo trabajo. No podía permitirse perder el turno. No podía permitirse las preguntas que el heroísmo podría traer. Emma necesitaba estabilidad más que reconocimiento. 2 semanas después, Victoria despertó en su habitación privada del hospital con preguntas que no podía responder. ¿Dónde estaba el hombre que la había salvado? Las enfermeras explicaron que se había quedado hasta que ella estuvo estable y luego se fue a trabajar. La idea de que alguien salvara una vida entonces. Fichar para el turno de noche rompió algo en su comprensión del mundo. Pidió su expediente personal y lo leyó bajo la grisácea luz de la tarde. Instituto Tecnológico de Massachusetts, graduado summa cum laude, ingeniero estructural senior de Boeing, 12 años de excelencia. Patentes para sistemas de seguridad en edificios que podrían haber evitado su muerte inminente. Esposa fallecida. Cáncer, 38 años. Hija Emma. 6º grado. Cuadro de honor. Dirección actual. Complejo de viviendas Riverside. Unidad subsidiada 17. B. Lo buscó. Encontró estadísticas de delincuencia y quejas por chinches, comprendiendo por primera vez que algunas personas no eligen sus circunstancias. El expediente contenía evaluaciones de desempeño de su puesto de conserje. Excepcional atención al detalle, nunca falta a un turno, ayuda a sus compañeros sin que se lo pidan, presentó múltiples sugerencias de mejora de la seguridad a través de un sistema anónimo. Reconoció las sugerencias que había descartado como un mantenimiento innecesariamente caro. Su primer intento de agradecimiento fue un cheque de $10,000, entregado a través de recursos humanos. Lo devolvieron sin cobrar, con una nota escrita con precisión de ingeniería. No lo hice por dinero. Ella intentó ascenderlo, ofreciéndole el puesto de director de instalaciones. Su negativa vino acompañada de una formación en economía que ella nunca había recibido en la escuela de negocios. Si mis ingresos aumentan incluso $5,000 anuales, pierdo el subsidio de vivienda. El alquiler de mercado costaría $12,000 más al año. Tu ascenso, de hecho, me costaría dinero. El precipicio de beneficios, lo llamó. El espacio donde intentar ascender significaba caer aún más. Nunca había considerado que el sistema pudiera estar diseñado para mantener a la gente en su sitio, no por malicia, sino por las matemáticas. Su tercer intento fue anónimo, una bonificación etiquetada como evaluación estructural del edificio, que aparecía en su nómina. Lo averiguó en cuestión de días, declinando cortésmente en persona. Mi dignidad no está en venta, señorita Harwell. Tengo muy poco.
Pero lo que tengo es mío. 3 semanas después del rescate, tuvieron su primera conversación seria. Victoria se había quedado hasta tarde trabajando en mío. 3 semanas después del rescate, tuvieron su primera conversación seria. Victoria se había quedado hasta tarde trabajando en estrategias de defensa contra adquisiciones. Esta vez con sinceridad. No para beneficio de nadie. Marcus entró a limpiar, y existían en el espacio entre empleador y empleado. Sobreviviente y salvado. Me equivoqué, Victoria, dijo, sorprendiéndose al admitirlo. No solo ese viernes. Sobre todo. Sobre ti. Sobre tu valía. Sobre lo que hace valiosa a alguien. Marcus continuó vaciando papeleras, con movimientos eficientes. Todos tenemos días malos, señorita Harwell. Deje de ser tan digna. Fui cruel. Deliberadamente. Calculadamente cruel. Hizo una pausa, mirándome de verdad. La miró por primera vez. La crueldad suele ser miedo disfrazado. ¿De qué tenías miedo? La pregunta desveló algo que había mantenido enterrado bajo los informes trimestrales y las reuniones de la Junta. Que tenían razón. Que no podía ocupar el lugar de mi padre. Que ser mujer significaba ser débil. Así que tenía que ser el doble de fría para que me tomaran en serio. Tu padre construyó esta empresa durante más de 40 años. Murió en su escritorio hace 5 años. La Junta quería que mi hermano asumiera el control. Pero estaba en prisión por fraude de valores. Yo era el premio de consolación. Marcus reanudó la limpieza, dándole espacio para continuar. Me ponen a prueba constantemente. Cada reunión es una prueba, donde tengo que demostrar que no soy solo la hija de Richard Harwell jugando. Disfrazarse. Esa mañana, contigo en la sala de conferencias, Thompson observaba. Si hubiera mostrado algo de bondad, algo de humanidad, él lo habría usado como evidencia de que era demasiado débil para liderar. Así que elegiste ser cruel con alguien que no podía defenderse. La verdad le dolió más que el tobillo. Sí, elegí hacerte daño porque podía. Porque me hacía sentir poderosa cuando me sentía impotente. Mi hija me pregunta por qué algunas personas son malas, dijo Marcus, alineando sillas con precisión matemática. Le digo que la gente herida hiere a la gente. Pero Emma es inteligente. Me pregunta por qué algunas personas heridas eligen la bondad en su lugar. ¿Qué le dices? Que elegir la bondad cuando te han herido es verdadera fortaleza. Cualquiera puede transmitir el dolor. Se necesita valor para dejar que se acabe contigo. Hablaron hasta la medianoche. 2 personas que se descubren mutuamente a través de un abismo de circunstancias. Victoria aprendió sobre la batalla de Sara. La elección entre la carrera y el cuidado. El lento deslizamiento de ingeniero a conserje que vino con el dolor y las deudas. Marcus aprendió sobre las batallas en la sala de juntas, las adquisiciones hostiles, en la soledad del poder que se sentía como ahogarse en una habitación llena de gente. A Sara le diagnosticaron justo después de que me ascendieran a ingeniero senior, explicó Marcus. Etapa 3. Cáncer de páncreas. Los médicos le dieron 6 meses. Vivió 2 años gracias a su pura voluntad. Quería ver a Emma llegar a 3er grado. Lo dejaste todo por ella. Yo renuncié a una carrera. Conservé todo lo que importaba. Esos 2 últimos años, estando ahí todos los días, tomándole la mano durante la quimioterapia. Ver a Emma leerle a su madre todas las noches, no cambiaría esos recuerdos por ningún despacho. Victoria pensó en sus propias decisiones, las relaciones sacrificadas por el éxito, la familia que nunca tendría porque el embarazo mostraría debilidad ante la Junta. He renunciado a todo lo que importaba por cosas que no importan. No es demasiado tarde para cambiar eso, dijo Marcus en voz baja. Cuando se ofreció a juzgar la feria de ciencias de Emma, lo decía en serio. No como directora ejecutiva, no como publicidad, sino como alguien que intentaba aprender a ser humana de nuevo. La feria de ciencias se celebró en el gimnasio de la escuela pública de Emma, un edificio que necesitaba pintura y reparaciones,
pero rebosaba entusiasmo infantil. Victoria llegó con su ropa más sencilla, intentando integrarse entre padres que trabajaban en varios empleos para asistir. El proyecto de Emma sobre energía renovable para viviendas de bajos recursos mostraba la influencia de su padre, sus cálculos precisos, sus soluciones innovadoras y su profunda empatía por las personas con dificultades para pagar las facturas de servicios públicos. Cuando Victoria le preguntó sobre su inspiración, Emma respondió simplemente: «Papá me enseñó que la ingeniería debe ayudar a todos, no solo a quienes pueden pagarla». La atención mediática llegó un mes después, cuando se filtraron las imágenes de seguridad. El héroe del conserje salva al multimillonario CEO se convirtió en la historia que todos querían contar. Marcus odió cada segundo, especialmente cuando Emma llegó a casa llorando porque sus compañeros la llamaron hija del conserje como si fuera algo vergonzoso. Victoria intentó controlar la narrativa, haciendo declaraciones sobre su heroísmo, su formación en ingeniería y la injusticia de sus circunstancias. Cada intento empeoraba las cosas, presentándolo como un caso de caridad o como un buen salvaje, ninguno de los cuales contenía toda su humanidad. «Cada vez que intentas ayudar públicamente», le dijo, «les recuerdas a todos que estoy por debajo de ti. No puedes arreglar desigualdad sistémica con comunicados de prensa». Se retractó entonces, comprendiendo finalmente que ayudar era un daño disfrazado de buenas intenciones. 6 meses después del rescate, las fallas de infraestructura del edificio exigían atención. El seguro requería una evaluación. Las consultoras cotizaron $2 millones por un análisis exhaustivo. Victoria recordó la formación en ingeniería de Marcus y presentó una solicitud formal a través de los canales adecuados, ofreciendo tarifas de consultoría estándar del sector. Aceptó bajo condición de anonimato. Su análisis encontró 15 problemas críticos, y sus soluciones le ahorraron a la empresa $3 millones. La junta directiva exigió reunirse con este brillante consultor. Victoria protegió su identidad, alegando que prefería la privacidad. Marcus usó los honorarios para pagar la deuda médica y finalmente costear el campamento científico de verano de Emma, aunque mantuvo su puesto de conserje por el seguro médico que le permitía ver a un médico cuando lo necesitaba. 4 meses después, Emma se desplomó en la escuela. La apendicitis fue rutinaria hasta que dejó de serlo. Complicaciones que requirieron un cirujano especialista que el seguro de Marcus clasificó como fuera de la red. Estaba sentado en la sala de espera, calculando tasas de interés abusivas para préstamos cuando apareció Victoria. «¿Cómo lo supiste?», preguntó. «Programa de asistencia al empleado marcado». «Eso. Los he reestructurado para que realmente ayuden». Se sentó a su lado, no frente a él. «El cirujano ya está arreglado. La diferencia ya está cubierta. No puedo aceptarlo. Me salvaste la vida. Por favor, déjame ayudar a salvar la suya». Su orgullo luchó contra su amor por Emma. El amor ganó, como siempre. Durante la recuperación de Emma, Victoria la visitaba a diario con libros y juegos. Aprendió sobre los sueños de Emma de convertirse en ingeniera ambiental, sobre sus materias favoritas, sobre la madre que apenas recordaba, pero cuya bondad había heredado. «Papá dice que a mamá le habrías caído bien», le dijo Emma una tarde. «Dice que estás aprendiendo a ver a la gente como siempre lo hizo mamá». Victoria tuvo que excusarse para llorar en el baño del hospital, abrumada por la gracia de una niña que podía perdonar a la mujer que había humillado a su padre. Se reunieron para tomar un café en la cafetería del hospital mientras Emma se recuperaba, hablando de ingeniería y arquitectura, sobre edificios y sobre las personas que los limpiaban. Victoria ahora veía su brillantez con claridad, pero también comprendía las barreras sistémicas que impedían que esa brillantez fregara pisos. Cuando ella le sugirió que volviera a ingeniería, él le explicó las matemáticas de la imposibilidad. 5 años de ausencia equivalían a la inempleabilidad. El cuidado extraescolar costaba más que la mayoría de los puestos iniciales de ingeniería, y la caída de las prestaciones implicaba que ganar más a menudo significaba tener menos. Empezó a reformar las políticas de la empresa discretamente,
subiendo los salarios de los trabajadores contratados y creando vías de ascenso que incluían apoyo educativo y asistencia para el cuidado infantil. No podía arreglar la sociedad, pero sí su pequeño rincón. Otros ejecutivos notaron sus cambios, le hicieron observaciones sobre la indulgencia y el descuido de su puesto. Thompson, miembro de la junta directiva, le advirtió sobre mantener límites adecuados entre la gerencia y los trabajadores. Defendió sus cambios con hojas de cálculo y proyecciones, sin mencionar en ningún momento al conserje que le había demostrado que el valor humano no se medía en opciones sobre acciones. Un año después del rescate, el intento de adquisición hostil alcanzó su punto crítico. Victoria se enfrentaba a ser destituida, con el legado de su padre perdido, a manos de los asaltantes corporativos. Necesitaba innovación, algo que demostrara a la Junta que Harwell Industries podía evolucionar. Recordó la antigua patente de Marcus, un sistema de seguridad para edificios que podría revolucionar la gestión de infraestructuras. Juntos, trabajaron durante las noches que él no limpiaba, desarrollando una presentación que ahorraría 30 millones en 5 años. Cuando la Junta exigió saber quién había creado esta brillante propuesta, Victoria se mantuvo firme y dijo la verdad. Marcus Rivera, nuestro conserje nocturno, exingeniero senior de Boeing, el hombre que me salvó la vida cuando este edificio intentó matarme. Como ignoramos la infraestructura en favor de las ganancias trimestrales, la sala quedó en silencio. Thompson empezó a objetar. Pero Victoria había aprendido a luchar con el ejemplo de Marcus con dignidad y hechos, en lugar de crueldad y miedo. Su patente, desarrollada hacía 10 años, habría evitado el derrumbe que casi me mata. Sus recomendaciones de seguridad anónimas, que ignoramos, identificaron todas las debilidades que la tormenta explotó. Hemos estado pagando millones a consultores mientras ignorábamos la brillantez que limpiaba nuestras oficinas. La Junta aprobó la propuesta y le ofreció a Marcus un puesto como director de infraestructura sostenible. Pero solo si dejaba de ser conserje. Dijeron que la imagen era problemática. Marcus se negó inicialmente, pues necesitaba los beneficios para Emma. Pero Victoria luchó por él con valentía esta vez. Beneficios completos, horario flexible para las necesidades de Emma, salario acorde a su pericia y experiencia. Cuando aceptó, sus colegas conserjes lo celebraron sin celos. Siempre supieron lo que valía. Ya era hora de que alguien viera lo que todos vimos, dijo Carlos, estrechando la mano de Marcus. Nunca olvidaste de dónde vienes. No nos olvides ahora. No nos olvides ahora. Por nuestra cuenta. No lo hagas tú también. Nunca, prometió Marcus. Lo primero que haré es asegurarme de que todos los conserjes de este edificio reciban el equipo de seguridad adecuado y un salario justo. 3 meses después de asumir su nuevo cargo, Marcus había transformado las operaciones del edificio, ahorrando millones y mejorando las condiciones laborales de todos, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Una noche, trabajaron juntos en un proyecto, pidieron comida china para llevar y hablaron como iguales por primera vez. Te veo ahora, dijo Victoria. Al verdadero tú. No al conserje ni al ingeniero, sino a Marcus. Siempre te he visto, respondió. Incluso a través de la armadura. Especialmente a través de la armadura. Cuando su auto no arrancó en el estacionamiento, él lo arregló como la primera vez, ambos riéndose de la simetría. Pero esta vez, cuando cerró el capó, ella lo besó, tentativa e inquisitiva. Un comienzo más que una conclusión. Esto es complicado, dijo Marcus. Todo lo que vale la pena hacerlo es. Victoria respondió. Se lo tomaron con calma. Emma siempre la prioridad. Límites profesionales en el trabajo. Cenas privadas una vez a la semana. Construir algo real, en igualdad de condiciones, en lugar de fantasías o dinámicas de poder. 18 meses después del rescate, se casaron en un centro comunitario con 20 invitados. Emma fue la dama de honor. Su discurso fue simple y perfecto. A mamá le habría gustado saber que papá encontró a alguien que lo ve. La empresa se había transformado bajo su asociación. Políticas de empleado primero que, paradójicamente, mejoraron las ganancias. Las innovaciones de Marcus lideraron la industria, mientras que Victoria aprendió que la fuerza significaba levantar a otros,
en lugar de pisotearlos. Construyeron una vida que honraba el pasado de ambos, a la vez que creaban un futuro que ninguno podría haber imaginado solo. El éxito no redefinió no como poder o dinero, sino como asociación, familia y dignidad, mantenida a través de cada tormenta. Algunas mañanas, Marcus todavía llegó temprano. Pero ahora entró por la puerta principal con su propia tarjeta clave, dicho director, en lugar de conserje. El edificio todavía le susurraba sus secretos. Pero ahora la gente escuchaba cuando los tradujo. Victoria todavía ordenó desde el piso 42, pero sus comandos llegaron con consideración, entendiendo que cada persona en el edificio valía más allá de su función. La reina de hielo se había derretido, revelando a alguien más fuerte que la armadura que la haya hecho. Emma prosperó con dos padres que vieron su brillantez, apoyaron sus sueños y le mostró a diariamente que el amor podía reconstruir que pérdida había roto. Ella creció entendiendo que los héroes no eran personas con capas o riqueza, sino aquellos que eligieron amabilidad cuando la crueldad habría sido más fácil, que lo hicieron bien, especialmente cuando era difícil. La torre Harwell Industries todavía brillaba en el sol de la mañana, pero ahora brillaba con un propósito más allá de las ganancias. Cada piso, desde el sótano hasta el penthouse, contenía personas cuyo valor era reconocido, cuya dignidad estaba protegida, cuyas historias importaban. Marcus y Victoria se habían salvado de diferentes maneras, en diferentes momentos, por diferentes razones. Pero en última instancia, aprenderían la misma lección, que ver el verdadero valor de alguien no tenía nada que ver con lo que hizo para ganarse la vida, y todo lo que tiene que ver con quien eligieron ser cuando llegó la tormenta y las luces salieron, y todo lo que quedó fue la elección entre la indiferencia y la acción, entre crueldad y amabilidad, entre el miedo y el amor. La ciudad se extendió debajo de ellos, llena de otras torres, otro CEO, otros conserjes, otras historias que esperan desarrollarse. Pero en esta torre, en esta historia, el amor se había construido sobre una base de respeto mutuo, crecido a través de la comprensión y fortalecido por la elección de verse como seres humanos dignos de dignidad, respeto y segundas oportunidades. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo.